¿Cómo están? 9 de la mañana con 3 minutos, 9 con 3 minutos. Hoy es 5 de octubre, quiero contarles, porque voy a tener que contarles que hoy es... No, usted no tiene por qué contar nada. Acá vamos a contar que es el cumpleaños número 38 de Sofía Montoya. Oiga, vamos pero a tenía celebrar. que decirle edad. Tenía Pero que decirle edad. Pongamos por favor la fanfarria que es de cumpleaños de Sofía Montoya. Felicitaciones, Sofía. Gracias, Vamos con la fanfarria, a ver. Por este cumpleaños, así que puntualmente hemos llegado, felicidades y siga adelante. Muchas gracias a todos los compañeros, me llenaron de mensajes bonitos muy tempranito en la mañana, yo todavía estaba con la lagaña en el ojo y ya recibí esos mensajes tan cariñosos. ¿Y la Lunita todo el qué equipo le dijo? Ella fue muy curiosa porque me dijo, no te voy a contar el secreto de los regalos de tu cumpleaños. Bueno, todavía no le llegan. No, ya me llegaron porque ya dijo ella, no puede guardar un secreto, no es chiquita. Y además queremos añitos. felicitarle porque ha recibido un importante premio en una república asiática, no voy a decir cuál, si ella lo quiere decir, que lo diga, así que también una felicitación muy cordial de parte de nuestro equipo por ese reconocimiento internacional que ha recibido Sofía Montoya, una de las maravillosas compañeras periodistas de esta redacción. Y la más querida, dígalo. La más querida, dígalo. Con la que más gozamos. ¿Sí Muchísimas gracias, el cariño es mutuo. Le dejamos en compañía de nuestra audiencia. Que se va a preparar la torta. Ya nos vamos para allá. Muchísimas gracias. Ese cariño tan lindo lo recibo de parte de cada uno de los compañeros. Y bueno, como decía mi papá, un año más cerca de la tumba y uno más lejos de la cuna. No, mentira. Yo sí celebro y estos momentos para mí son lindos, así es que gracias por los mensajes tan bonitos de nuestra audiencia y sobre todo por el cariño del equipo, de las personas con quienes trabajamos, porque uno siempre puede plantearse en la vida que es un buen ser humano en la medida en que está rodeado por buenos seres humanos, y yo tengo la dicha de estar rodeada de muy buenos seres humanos aquí, compañeros de trabajo también. Gracias por esos cariños, de esos saludos, de esos besitos también del día de hoy, que me llenan el corazón y me impulsan pues a seguir siempre dando lo mejor en este espacio de las Guarmis. Bueno, estamos ya listos para compartir nuestro programa, tenemos noticias, tenemos información sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, y pues el primer análisis que hacemos es sobre la violencia política, que también ha sido uno de los ingredientes que no podemos eliminar, por más que se habla de esto, por más que se intenta, seguimos hablando de que existen muchas agresiones en contra de quienes deciden participar en política. Tenemos en Ecuador más de 88 casos de violencia política en los últimos 2 años, se ha reportado esto incluso desde una organización, por eso vamos a hablar con Ana Karen Gómez, ella es también vocera de MEGA, representante de esta organización, y del Observatorio Ciudadano de Violencia Política, que está analizando qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy con las voces, con los discursos, con las agresiones que también se han presentado en contra de los personajes que son parte de esta contienda electoral. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, qué gusto poder saludarnos, y bueno, realmente los datos ya ni siquiera sorprenden, porque es lo que vemos, lo que estamos sintiendo, la violencia política, pero no deberían dejar de preocuparnos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sofía, muchísimas gracias por el espacio para poder compartir con ustedes los datos del observatorio, y si en realidad es realmente preocupante, no nos gustaría que sea este el motivo por el que nosotros nos comuniquemos con la ciudadanía. Sin embargo, es necesario darlo a conocer, ¿no? Nosotras hemos implementado un observatorio ciudadano de violencia política con el apoyo de la FESILDIS para estas elecciones anticipadas. Si bien es cierto, nosotros avisorábamos que íbamos a tener un panorama conflictivo, que la violencia política iba a ser amplia, nosotros pensábamos que la violencia política que más íbamos a evidenciar era la violencia digital debido a lo corto de la campaña, pero lamentablemente los resultados son diversos, y de hecho nosotros tuvimos que ampliar la forma en la que estaba establecida de manera inicial el observatorio, que era
determinar la violencia política por razones de género y las agresiones que afectan a los principios de igualdad y no discriminación también en medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, la violencia letal tomó un campo protagónico también en estas elecciones, y es por esto que los atentados contra la integridad física y la vida ha sido también un enfoque que hemos ampliado nosotros en este observatorio y del cual hemos obtenido resultados que realmente preocupan, ¿no? Sobre todo porque nos dan nos hacen reflexionar y nos hacen pensar en que estamos viviendo unas elecciones muy violentas, y podría decirse que las más violentas desde el retorno a la democracia en el Ecuador. Lo que pasa es que hay que entender que la violencia siempre escala, ¿no? La violencia inicia en un punto y termina incluso en la muerte de las personas, en el asesinato de las personas, y eso quisiera que lo expliques porque siempre estamos planteándonos qué es normal dentro de la política, cuál es la forma en la que se debe disentir en la política. En efecto, sí. Existen unas primeras denominaciones acerca de lo que es la violencia electoral, lo que es la violencia política en general, que en varios países trató ya desde años atrás de penalizarse, por ejemplo, cuando se trata por razones de género. Si bien es cierto, las mujeres podría decirse que a través de los años hemos alcanzado derechos de manera igualitaria que los hombres. Lamentablemente siempre estas relaciones desiguales de poder han hecho que de alguna forma se trate a nosotras de excluirnos de la vida y la participación pública. En ese sentido, por ejemplo, Bolivia fue uno de los países que implementó primero en su normativa, gracias al hecho atroz de que una lideresa indígena que fue elegida como concejala apareció muerta, y después de recibir varias amenazas, después de recibir varias agresiones dentro del Consejo Municipal, después de recibir varias presiones para que ella renuncie a su cargo. En este sentido, se empieza a hablar de violencia política por razones de género a nivel de la región, y en el Ecuador, por ejemplo, se tipifica esta infracción electoral en el año 2020 a partir de las reformas al Código de la Democracia, y se establece como una infracción electoral muy grave en el artículo 280. En estas elecciones anticipadas, nosotros lo que hemos visto es que lo que más existe es lo que establece el numeral 3, que son expresiones de descrédito en contra de las mujeres por razones de género que buscan limitar sus derechos, pero además de eso afectar su imagen pública. Esto con respecto a las mujeres. Ahora, con la violencia política letal, el concepto de violencia política determina que quienes sufren mayores agresiones físicas en este sentido son los hombres en campañas electorales, mientras que las mujeres reciben más agresiones de tipo psicológico. En ese sentido, los ataques que se han recibido entre las elecciones del 2022 y del 2023, hemos determinado que estas agresiones de tipo letal, amenazas, atentados, asesinatos, secuestros, se ha establecido un 16% en contra de mujeres y un 84% en contra de hombres. Pero creo que esto, como tú decías, está escalando. Lamentablemente hay que hacer un análisis completo. La semana pasada salió un índice precisamente hecho por la levantado por la Fundación Panamericana de Desarrollo, donde se establece que el Ecuador está dentro de los 10 países más peligrosos con respecto al crimen organizado. Entonces, estas cosas siguen involucrándose también en la política, y lo peor de todo es que la ciudadanía cada vez va perdiendo más la capacidad de asombro, y empezamos a normalizar los atentados, empezamos a normalizar las pérdidas de vidas humanas. En estas elecciones nosotros pudimos ver el asesinato a un candidato presidencial, pero además del asesinato a un candidato presidencial, vimos también el asesinato de un alcalde electo. Y no son los únicos que han pasado precisamente por estos procesos. De hecho, nosotros hemos determinado precisamente en el levantamiento de esta información que si bien el 86% de las personas reportadas en el informe atacadas en este sentido son líderes políticos, el 14% de las personas nosotros hemos determinado que son familiares de líderes políticos, es decir, que buscan precisamente estas formas de mandar un mensaje, de mandar una amenaza, de llamar la atención y atemorizar a quienes deciden participar en la vida política. Y como lo decía, en realidad se está normalizando porque nosotros mismos hemos normalizado esto, hemos normalizado que no exista una forma de discordar de manera respetuosa. Que estamos llegando a considerar enemigo a todo aquel que piense distinto, y no solo eso, sino que estamos tratando de obligarnos a nosotros mismos a pensar 100% igual, y esto es imposible. Claro. Nadie va a pensar siempre 100% igual, somos personas diversas, sí. Somos personas distintas, y
la idea precisamente de hacer política es llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría. Precisamente en ese punto estaba pensando mientras tú hablabas en el ejemplo quizá más pequeño que son los grupos de WhatsApp. Donde están personas, donde hay incluso familiares, donde están grupos de amigos, en los que alguno de ellos decide ponerles calificativos a otros grupos políticos sin importarle que dentro de este grupo estén también personas que se identifiquen con determinada agrupación política o con determinada ideología, y se empiezan enseguida a generar estas agresiones que pueden tener dos efectos, ¿no? O que se pueda generar una discusión muy acalorada que termine en una pelea, en palabras mayores, o que una de las dos personas simplemente se calle y no se sienta con la libertad de expresarse, y los dos casos son muy dañinos para nuestra sociedad, y esto digo en lo pequeño, pero esto escala en muchas dimensiones. Totalmente, y es peligroso porque en realidad esto se viene reflejando, como tú lo manifiestas, en grupos pequeños, en donde inclusive se llama, por ejemplo, la desunión. Estamos viviendo el preciso divide y vencerás, en donde incluso llaman a separarse de las familias, que piensen de tal o cual manera, de los familiares, a alejarse de amistades. Esto no genera un país, esto no genera un proyecto, y al contrario, se ve reflejado precisamente en los números realmente preocupantes y alarmantes que nosotros hemos levantado en este observatorio, en donde hemos visto que inclusive se han visto atacadas autoridades por designación, no necesariamente las autoridades que están ahí elegidas por elección popular, por votación popular, sino también existen atentados contra gobernadores, contra funcionarios del registro municipal, del registro de la propiedad, contra funcionarios judiciales, contra funcionarios electorales. Hubo varias amenazas en contra de funcionarios electorales en esta primera vuelta, y esas cosas son precisamente las que van y necesitan hacerse y verse desde un análisis muchísimo más amplio de qué nos está pasando como sociedad, por qué estamos normalizando esas cosas y por qué estamos pretendiendo que esas cosas pasen, porque lamentablemente muchas veces también somos parte de eso cuando de cierta forma difundimos información falsa, difundimos precisamente este tipo. Si bien es cierto, todos tenemos derecho a ver con humor, no necesariamente atacar a una persona en forma de meme. Los memes pueden hacerse de cualquier manera. De hecho, hay mucho material en el Ecuador, lamentablemente, por lo menos se puede decir que no se ha perdido el sentido del humor, pero no necesariamente por eso nosotros tenemos que atacar a las personas por su persona. Entonces, por lo que son. Esto, por ejemplo, pasa mucho con el caso de las mujeres. Ustedes podrán ver y visualizar en el informe, la mayoría de ataques tienen que ver con su aspecto físico, tienen que ver con su vida privada, tienen que ver con las personas con las que trabajan, no tienen que ver con lo que ellas están proyectando como candidatas y con el plan de trabajo que están proponiendo, sino netamente tiene que ver con aspectos que son estereotipos basados en género. Uh-huh. Todo esto pues nos está diciendo la sociedad en la que estamos viviendo y los retos importantísimos que tienen los actores políticos también para pacificar un poco esto y para decirles a sus militancias que la forma de hacer política tiene que cambiar, tiene que volver a un camino de paz que es muy necesario también para nuestro país hoy en día. ¿Ustedes han analizado por partidos políticos cuáles son los que más reciben este tipo de ataques y esta violencia política? Sí, nosotros del listado de las personas que... Ana, algo ocurrió. Tuvimos la desconexión, estábamos hablando con Ana Karen Gómez de Mega, el observatorio también que está realizando este seguimiento a las agresiones, a la situación de la violencia política en nuestro país. Ana, estamos contigo nuevamente. Te preguntaba sobre las agrupaciones políticas, ¿cuál de ellas pues recibe la mayor cantidad de ataques? Sí, en efecto, nosotros hicimos un levantamiento de información respecto a todos estos ataques, ya sean amenazas, secuestros, atentados contra la vida, inclusive asesinatos. Se ha determinado que el 17% de estos ataques han sido dirigidos en contra de la Revolución Ciudadana, un 9% en contra de militantes o afiliados a Creo, el 7% en contra de militantes o afiliados o candidatos al Partido Social Cristiano, mientras que en un 5% se ubican de manera igualitaria Centro Democrático, Pachacuti e Izquierda Democrática. El 42%, por el contrario, son otras organizaciones políticas o alianzas electorales que en el caso de las elecciones seccionales, por ejemplo, se dieron
estas alianzas son muy comunes, se dan por cantones, se dan por provincias, entonces no se ha podido determinar si pertenecen a una organización política unitaria o participan en conjunto como alianza electoral, que son una nueva organización política. Sin embargo, es preocupante, ¿no? Estos números, como lo manifestaba, nos llaman a una reflexión profunda sobre cómo estamos construyendo el país y qué entendemos por democracia. Para concluir, Ana, ¿qué le diríamos a la sociedad ecuatoriana, nuestras audiencias de la Radio Pichincha en las distintas redes sociales y a través de 95.3 FM sobre cómo cambiar este escenario, sobre cuál puede ser nuestro aporte para pues evitar que siga escalando esta violencia política? Bueno, el mensaje sería que la democracia en realidad es el poder de nosotros sobre las personas que decidimos que nos representen. Somos nosotros quienes elegimos en ese sentido. Y cuando estas personas sufren este tipo de atentados o ejercen este tipo de atentados, están haciendo y precisamente replicando lo que somos nosotros como ciudadanía. Entonces, es necesario que esto empiece a cambiar desde los pequeños espacios, como tú lo manifestabas, para que pueda demostrarse en lo grande. Si nuestros líderes políticos no necesariamente ponen el ejemplo, tenemos que ser nosotros quienes nos ayudemos a ver que esta polarización no va a llevar a ningún lado al país y al contrario nos sigue trayendo más destrucción, más violencia. La violencia solo genera violencia. Es imposible que se combata con más violencia. Necesitamos buscar formas alternativas, llegar a acuerdos y sobre todo trabajar en conjunto porque es un proyecto de país al que estamos buscando. El observatorio seguirá trabajando hasta finalizar esta campaña electoral. Cuéntanos dónde podemos revisar todos los datos completos para que nuestra audiencia también se entere. Sí, en efecto, nosotras en este momento, el día de ayer hicimos una presentación de un informe parcial que tiene que ver netamente con la primera vuelta electoral. Sin embargo, continuamos haciendo el proceso de observación y el informe final será entregado al final del proceso electoral. Y les invito a descargarse a través de nuestras redes sociales de Mega Mujeres de Ecuador. También las pueden encontrar en las redes sociales de Tinta Digital y en las redes sociales de FEDILI para que puedan conocerlo de una manera más detallada. Encuentran aparte también videos cortos sobre los datos que hemos encontrado para que pueda ser más didáctico y más entendible también. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es positivo poder escuchar las voces de quienes están haciendo este seguimiento y también proponiendo cambiar estos paradigmas, ¿no? Para hacer política no se necesita agredirnos, disentir es una cosa, las agresiones son otras y debemos entenderlos como tales. Muchísimas gracias, Ana Karen. Un abrazo fuerte en esta mañana. Gracias a ustedes, un buen día. Estamos en las Guarmis, 9:21. Gracias a todos quienes nos escriben en las redes sociales. El día de hoy, Gloria Pino Argotti nos dice, Luisa González fue atacada por pertenecer a la Revolución Ciudadana, así es. No, es verdad. Lo que nos está diciendo no es cierto, Gloria. Nosotros hemos visto la publicación precisamente de Mega y se rechaza los ataques a todas las candidatas mujeres que han sido atacadas por motivos de género o que han recibido violencia política. Lo puedo corroborar, lo puedes revisar en el informe que también está disponible a través de las redes sociales. Guillermo Lescano también nos saluda, Patricio Torres, saludos desde Esmeraldas. Muchísimas gracias por ese saludo, ese abrazo. Ramiro Herrera también dice, feliz cumpleaños. Es verdad, estoy de cumpleaños, muchísimas gracias. Guillermo Proaño, muchas gracias por ese saludo, ese abrazo. Galo Vega, Manolo Fernández, Margarita Cedeño también le abrazo con todo el cariño. Diani Gel, muchas gracias por ese saludito. Ramiro Villagómez, Manolo Fernández, Especor también, muchas gracias. Luis Guerra, qué gusto recibir ese saludo en esta mañana. Feliz cumpleaños, querida Sofi, nos dice, el sol brilla y brilla, bueno, más o menos el día de hoy, dicen que nací en una tormenta, pero sí, desde el corazón brota mucha emoción en esta mañana. Eduardo, Carlos también están escribiendo y bueno, siempre es un gusto acompañarles y pues celebrar estos momentos especiales junto a ustedes. 9:22, vamos a hacer una cortísima pausa. En breve va a estar con nosotros Adriana Ortega, ella es hermana de Paola Ortega y nos va a hablar acerca de la audiencia preparatoria de juicio en el caso del femicidio de su hermana, de Paola. Esto ocurrió en Rumiñahui, recordamos meses atrás, ya son 9 meses que esta familia está exigiendo justicia y se ha llegado el día de mañana a la audiencia preparatoria de juicio, pero hay una denuncia importante que quieren hacer aquí en este espacio de las Guarmis. Son las 9:23.
26 de la mañana. A esta hora quiero saludar a Adriana Ortega, hermana de Paola Ortega, María Piedad Alcocer, madre de Paola Ortega, porque el día de mañana se instalará la audiencia preparatoria de juicio en el caso del femicidio de Paola, de su ser querido, de su hermana, de su hija, y realmente hay algunas inquietudes que se quieren trasladar a la audiencia para que estemos alerta de qué pasa con estos casos, de cómo se llevan y cómo se tramitan en la justicia los casos que tienen que ver con la muerte de las mujeres en nuestro país. Bienvenida, Adriana, muchísimas gracias por estar el día de hoy, muchísimas gracias, señora María, por acompañarnos y por relatarle a nuestra audiencia sus preocupaciones. Muy buenos días, Sofía, muy buenos días a la audiencia. Sí, nosotros estamos aquí con la finalidad de exigir justicia por el caso de mi hermana, ¿no? Hemos venido trabajando 9 meses incansables de exigir a la justicia indolente que trabaje en el caso de mi hermana. Nos ha tomado por sorpresa esta audiencia que se va a realizar el día de mañana. Se supone que la íbamos a hacer de manera presencial y sorpresivamente nos comunican que va a ser ahora de manera telemática. No entendemos el fin, no entendemos por qué. Nosotros a todos los plantones que hemos realizado, porque lastimosamente tenemos que realizar plantones para estar vigilantes del caso de mi hermana. Entonces, todos han sido pacíficos, todos los hemos llevado educadamente, exigiendo verdad, justicia y reparación, porque nosotros somos víctimas. ¿Por qué nos quitan el derecho de nosotros de expresarnos libremente? O sea, nosotros expresamos nuestro dolor, nuestro sentir ante la justicia que ha sido indolente con nosotros. Cada vez nos van dilatando procesos, cada vez que se equivocan en enviar un escrito, que se equivocan, o sea, no somos niños, nosotros exigimos justicia. Mis sobrinas se han quedado sin su madre. ¿Hasta cuándo, señora fiscal, vamos a permitir este tipo de atropellos con el caso de mi hermana? Ustedes habían sido notificados inicialmente de una audiencia que era de forma presencial. Y a última hora ha sido cambiada a una audiencia telemática. ¿Qué pasó previamente? Porque ustedes siempre han realizado plantones, siempre han estado presentes. Yo recuerdo que en la última audiencia que se realizó meses atrás, se alertó de una posible amenaza de bomba, que no fue tal, que no fue cierta, y se quería suspender esta audiencia. Así es, en la audiencia anterior, que fue más o menos hace 1 mes y medio, hubo una sospecha de amenaza de bomba y quisieron dilatar la audiencia, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para seguir aplazando tal vez el tiempo, ¿no? Nosotros estamos luchando en contrarreloj. Han pasado 9 meses. Y si llega el año, Cristian Navarrete va a quedar libre. El femicida de mi hermana va a quedar libre. Y esto no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a seguir luchando por esto. En la audiencia anterior quisieron verlo como una sospecha de bomba, no hubo tal. La fiscal quiso suspender el caso. Agradezco a la jueza que se paró duro y dijo, no, aquí hacemos la audiencia, así sea a las 12 de la noche, pero la realizamos. Nosotros queremos acelerar el proceso, no queremos dilatar nada. Cristian ya tenía que haber recibido su condena hace meses, porque tenemos todas las pruebas, tenemos triangulación de llamadas, tenemos videos, todo apunta a que Cristian es el femicida de mi hermana, es el autor intelectual. Es duro tener que recordar los hechos, pero para que nuestra audiencia lo conozca, este caso ocurrió el 2 de enero. Paola Ortega recibió 11 puñaladas al interior de su vehículo en Sangolquí, esta parroquia ubicada al suroriente de Quito, y fueron sujetos desconocidos para ella que abrieron el vehículo, ingresaron aparentemente para robarle, pero en realidad su intención era asesinarla. Después se descubrió en la triangulación de las llamadas de que habían tenido comunicación con su esposo en ese momento, con la persona en la que ella confiaba, quien habría sido el autor intelectual, ¿no? Es por eso que la familia de Paola Ortega está exigiendo justicia, está detallando todo lo que ha ocurrido, estas que les parecen que son irregularidades en este caso. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar también con la señora María Piedad Alcocer para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido en este tiempo y cómo ella ve este proceso judicial del cual pues no debería ser parte si en este país no existiera tanta violencia en contra de las mujeres. Ya volvemos. Estamos de regreso
son 9 de la mañana con 34 minutos conversando con Adriana Ortega, hermana de Paola Ortega, y la señora María Piedad Alcócer, madre de Paola Ortega. Señora María, gracias por estar aquí. Yo sé que es muy difícil tener que revivir todos estos momentos y este proceso que ya lleva 9 meses, cuando ustedes un día reciben una llamada de que su hija pues ha sido asesinada, y luego enterarse además de que el femicida es la persona con la que compartió 13 años, con quienes ustedes también compartieron momentos durante esos 13 años en los que ella tuvo este matrimonio, esta pareja. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por prestarnos esta audiencia para nosotros poder expresarnos el sentimiento que tenemos de dolor. No solamente es dolor, es indignación, porque usted como madre, señora fiscal, le pido de manera encarecida, nos ayude con el proceso. ¿Por qué? Porque son ya 9 meses. Para mí 6 meses a mes sería 10, pero todos los días es un sufrimiento, un recordatorio de mi hija, una gran hija, una gran madre, una gran amiga. Yo estoy aquí porque toda la ciudadanía me preguntan todos los días, ¿qué pasó con el caso de Paolita? ¿Cómo sigue el caso? ¿Y por qué se demoran? Digo, no sé, nosotros no somos jueces ni fiscales para decir esto hay que hacer, esto hay que tener listo, pero ellos tienen todas las pruebas suficientes para poder juzgarle ya. Nosotros no estamos actuando de mala manera, porque si fuéramos unas personas maleducadas, groseras, hubiéramos ido a atacar a la familia de ellos, y nosotros sin embargo no hemos hecho nada. Si hubiera sido lo contrario, quién sabe, nos hubieran venido a gritar en mi casa a nosotros. Pero no, yo espero ante la justicia de Dios, que de Él no se va a burlar. Los hombres podrán burlarse de nosotros, pero de Dios no se burlarán. Es lo único que pido, es justicia, porque no saben el dolor tan grande que le han causado a mis nietas. No saben que todos los días hay preguntas. ¿Y usted cómo espera con esas respuestas para mis nietas? Él no se puso la mano en el corazón y decir, mi hija, o la mamá, ¿cómo pasará? El sufrimiento de mío es grande y tengo que luchar contra el dolor, contra todo, para estar fuerte para mis nietas. Y sin embargo, que no se haga justicia lo más pronto posible para terminar con este calvario. Yo solicito que de la manera más comedida ya dicten sentencia a este señor, porque él no se va a burlar de Dios. Hay un Dios que él le pondrá su castigo. Quizás tenga conciencia, no tendrá conciencia. Pero a nosotros nos duele mucho esta pérdida de mi hija. Y él sabía que estábamos pasando por un dolor. Primero la pérdida de mi esposo y ahora la de mi hija. Él no sabe el dolor tan grande que nos ha causado. Señora María, de verdad que parte el corazón escucharle. Yo espero que esa misma sensibilidad que nos transmite aquí a nosotros, pues también llegue al corazón, a la mente de la fiscal que está llevando el caso, porque uno pensaría que en un caso con tantas evidencias, en una historia tan dolorosa, se dicte justicia al día siguiente de que ocurre esto. Evidentemente hay un proceso que se debe seguir, pero cuando se dilata este proceso uno se pregunta por qué, y uno mira el sistema judicial de nuestro país y lastimosamente está también lleno y plagado de corrupción. Por lo tanto, estamos también sumándonos en ese apoyo, en esa exigencia de justicia para una familia que está pasando por un momento muy duro, por un momento muy doloroso. A lo largo de este proceso, ustedes han aportado con pruebas, ustedes han aportado prácticamente, digamos, la fiscal debería estar de su lado. Si ella no está haciendo todo lo necesario, ¿quién está haciendo este aporte de pruebas? ¿Quién está haciendo esta tarea de poder demostrar que este sujeto fue quien planificó todo y quien dio la orden de asesinar a Paola? Claro, nosotros esperábamos eso, como tú dices, Sofía, que Fiscalía, de acuerdo a todas las pruebas que se tuvo, o sea, porque todo el trabajo hizo DINASED. DINASED entregó pruebas, entregó videos, entregó absolutamente todo. ¿Quién le llevó a Cristian a Fiscalía? Fui yo. Yo le llevé a Cristian a Fiscalía y le permití que se presente ahí. Y por eso le pudieron detener a Cristian. Caso contrario, otro hubiese sido el panorama y estuviésemos en otro sufrimiento, en donde estará, que irá, o sea... Estuviera fugado. Exacto. Entonces, ya con todo recopilado, nosotros ya esperábamos que la fiscal ya agilite el tema.
Pero sin embargo han venido dilatándose muchos procesos, que pruebas, que no hay peritos, que no hay un montón de cosas. Entonces nosotros nos preguntamos como familia, ¿qué más va a pasar de ahora en adelante? ¿Por qué nos quitan el derecho de expresarnos en las calles? ¿Cuál es el problema? Nosotros no quieren tener la apoyo. presión social, no quieren tener a las mujeres reunidas, no quieren que las voces se junten. Exacto, eso es lo que, no sé cuál es el miedo. Nosotros estamos exigiendo justicia por mi hermana, y no solo por ella, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de femicidio, que han sido violentadas. Nosotros, mediante nosotros, ellas pueden alzar su voz. Nosotros somos el medio de comunicación, tal vez, porque tienen miedo de hablar. Durante este tiempo ustedes han recibido quizá otras historias, personas que identificadas en lo que ustedes han pasado, se han acercado y han comentado la violencia que también se ha incrementado y que está presente en cada uno de los rincones de nuestro país, lastimosamente, y pues en cantones como Rumiñahui también. Sí, se han acercado, han dicho qué pasos prosiguen. Hemos ayudado, hemos dado las pautas, hemos recomendado abogados para que sigan los casos, porque la verdad este sistema es tan engorroso y es tan desgastante, porque uno tiene que ir a rogar que le ayuden agilitando el procedimiento. Nosotros, porque hemos tenido la fuerza, el coraje de denunciar, de seguir con este proceso, es que es una vida humana la que se apagó. Por Dios, o sea, ¿por qué la justicia es indolente? A eso es lo que nosotros vamos. Es una vida que se apagó, es una madre de familia, es una hermana, una hija. ¿Y por qué se ponen en ese sentir? O sea, ¿por qué nos niegan el derecho de expresarnos? No estamos haciendo nada malo, estamos en todo el derecho. Así es, las voces de las mujeres deben juntarse, de hecho es necesario que se junten para que todos creemos conciencia también, porque ese mensaje que se llevan las mujeres luego a sus hogares también, y cuando motivan a otras a decir, no soporto más violencia, me voy o te vas, cuando vemos también la violencia presente, cercana en nuestros hogares. Hay que hablar de todo esto, queridos amigos y amigas, y el respaldo a una familia que está buscando justicia. De todos modos, la audiencia se llevará a cabo mañana. ¿Qué ocurrirá en esta audiencia? ¿Qué esperan que pase en esta audiencia? Bueno, nosotros esperamos con esta audiencia que tanto el autor intelectual como los autores materiales sean llamados a juicio. No queremos que haya ningún tipo de tropiezos. Tenemos todas las evidencias en manos de Fiscalía, en manos de la Judicatura. Se van a abrir todos los libros, el expediente completo, y de ser necesario, o sea, yo digo, la justicia tiene que ver, analizar con todo lo que está ahí y llamarles a los juicios. Nosotros queremos la pena máxima para estas personas que apagaron la luz de mi hermana. Y 34 años. 34 años, 8 meses. Esa es la pena que ustedes están solicitando. Esto estamos solicitando. Ojalá fuera más, ¿no? Porque estas personas no deberían estar aquí o libres como si nada ha pasado. En este proceso ustedes han tenido realmente muchos momentos duros, dolorosos. Yo les quiero preguntar algo más personal también. ¿Están recibiendo ustedes apoyo psicológico? ¿Cómo están afrontando esto? Porque el proceso legal es uno, pero el proceso personal que viven ustedes, que viven las niñas también, es un proceso prácticamente de toda la vida, ¿no? Aun cuando se consiga la sentencia judicial, el de cargar con el dolor de por vida, hay que manejarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Así es, nosotros estamos con profesionales en temas de psicología, la verdad, porque nosotros necesitamos estar bien para nosotros, para nuestros hijos, para mis sobrinas. No es fácil tener que vivir con este calvario todos los días, no es fácil. Es muy doloroso. Ya perdimos a mi papá falleció con COVID, y ahora viene mi hermana. Fueron 2 muertes completamente duras para nosotros. Fueron instantáneas, o sea, nunca nos imaginamos que algo así nos iba a pasar a nosotros.
y gracias a la ayuda profesional también, pero nada va a superar ese amor de madre para mis sobrinas. O sea, ellas todos los días sufren la partida de su mamá, vamos al cementerio a visitar a mi hermana, mi sobrina pequeña va y se acuesta en el ataúd, en el césped donde está mi hermana, y la abraza y dice, aquí estás mamá, aquí estás, aquí te puedo abrazar, y llora, ve al cielo. Cuando le vamos a peinar, mi mamá me peinaba así, a mi mami le encantaba este lado, a mi mami le gustaban las donas. Y eso es desgarrador, tener que vivir todo ese proceso todos los días de nuestra vida. Uh-huh. Para ellas, para la nena de 5 años, es desgarrador vivir esos momentos. Está en una etapa de depresión, está bien, en un momento se enoja, ríe, llora. Ella era muy demostrativa con sus actos, con sus afectos, le encantaba bailar. Ahora ella dice, yo no voy a bailar hasta cuando regrese mi mamá. Qué duro, de verdad. Les pido disculpas y a nuestra audiencia, pero creo que debería movernos de esto. No podemos permitir que esto siga pasando, que esto siga ocurriendo, que nos sigan robando a las mujeres, a las madres, a las hermanas, a nuestras amigas. No es justo. Y tampoco es justo que un femicida esté en una cárcel con celular, con todos los beneficios, mientras la familia está pasando por esto, mientras estas niñas están pasando por esto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros estaremos pendientes mañana de la audiencia que se va a llevar a cabo de manera telemática. No creo que la cambien nuevamente a presencial, pero hay que exigir y hay que juntarnos también para respaldar a las mujeres, a las madres, a las familias de las víctimas de femicidio. Nos acompañaba a Adriana Ortega y María Piedad Alcócer, familiares, hermana y madre de Paola, esta mujer que se queda también en la memoria de todos y todas y que nos pide que sigamos luchando en contra de la violencia. Volvemos enseguida. 9 de la mañana con 48 minutos, 9:48. La Gaby Cruz ya está aquí para contarnos las noticias del día, los temas que están pendientes. Gracias por venir, porque además me ha traído esto tan lindo. Muchas gracias. Pastelito, ahí para que pida un deseo. Sí, pida el deseo. No, ese no, mentira. Muy bien, viva la cumpleañera. Muchas gracias, mi Gaby, muchas gracias. Bueno, me agarras en un momento sensible, porque la entrevista que tuvimos hace un momento, de verdad, a mí me parte el corazón. Sobre todo quienes somos madres, los padres también pensarán en cómo sería si sus hijos no los tuvieran de un momento a otro, si dejaran de tener su amor y su cariño, ¿no? Sí, entonces, de verdad que es súper duro, súper complejo. Y entre eso, bueno, llegamos a ver qué pasa en el país, cuáles son las noticias más destacadas. Sí, ahí empezamos y bueno, no buenas noticias, y es que continúan los apagones en Ecuador. Varias provincias registraron cortes de energía. La noche de este miércoles 4 de octubre se reportaron varios apagones en distintas provincias del país. Los usuarios alertaron de cortes de energía en sectores de Quito como Pomasqui, Conocoto, El Condado, Cotocollao, Eplicachima, Barrio Nuevo, El Quinche y en el centro histórico también. Y en otras ciudades como Loja, Ambato y Guayaquil. Estos apagones se dieron pese a que el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, aseguró que el país contaba con los recursos suficientes para enfrentar el estiaje. Incluso habló de comprar energía a Colombia y a Perú. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Fernando Santos, precisamente. Por los días calurosos, por la noche calurosa, la demanda de energía creció inusitadamente. Entendimiento de lo que implican los apagones para nuestro país, lo que implica que los ciudadanos se queden sin energía eléctrica, lo que implica retornar al pasado, ¿no? Aquí están sus declaraciones. Por los días calurosos, por la noche calurosa, la demanda de energía creció inusitadamente y se acercó al nivel de la oferta. Cuando eso sucede, para evitar un colapso del sistema, se desconecta ciertas zonas de mayor demanda. Entonces, se desconectaron ciertos sectores
Guayaquil y de la jurisdicción de Cenel. También hay reportes de cortes en algunas zonas de Quito, entiendo. Sí, lo que pasa es que el Cenel ordena a todas las empresas que bajen un porcentaje para evitar discriminación, ¿no? Pero las empresas deciden qué sector es el que menos efecto tiene el corte. Así es que se pidió a todas que bajen un poquito, una hora, ya se restableció, ya le digo, es por el crecimiento inusitado de la demanda. Pero no estamos con problemas de suministro, sigue vendiéndonos Colombia los 400 megavatios que normalmente nos vende. Bueno, no sé, ustedes sacarán sus conclusiones, pero a mí me indigna muchísimo escuchar estas declaraciones y la falta de entendimiento. Dice prácticamente, les tuvimos que cortar a unos, pero a los otros ya para que no se sientan mal los otros, o sea, ¿cómo es eso? O sea, no se entiende y además, pues no sabemos si lo que nos están diciendo es verdad, porque cuando te dicen, hemos comprado energía eléctrica, pero te quitan la luz, hacen unos cortes de electricidad masivos, pues no entiendes qué mismo está pasando y no sabes a quién preguntarle qué es lo que va a ocurrir o qué esperar. Ajá, y ojo que la planilla de luz y el pago llega puntualita y ahí sí tenemos que estar atentos, ¿no? Porque si no, nos tienen ahí de que no, que cancele, que le voy a cortar, claro, pero estamos con este problema a nivel nacional. El juicio de coactiva y demás, ¿no? Exactamente. Dicen que esto es resultado del aumento inusitado de la demanda, es decir, es culpa nuestra, el gobierno no tiene nada que ver, solo tienen que cortar, ¿no? Pero lo que han dicho es que se va a comprar energía eléctrica, se mantiene la venta de 400 megawatts y que el día de hoy comenzará a operar una nueva turbina que proveerá otros 160 megawatts. Además informó que desde el viernes Perú comenzará a vender 40 megavatios también a Ecuador. Sí, así es. Por su parte, la empresa eléctrica Quito informó que ante una disminución de potencia eléctrica, algunas de las redes primarias se desconectaron para mantener la estabilidad del suministro eléctrico y que esta desconexión duró pocos minutos y la energía se restablece paulatinamente. Y en este mismo sentido, la empresa eléctrica regional sur que opera en Loja, en Zamora Chinchipe y parte de Morona Santiago, también anunció que por disposición del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se suspende el servicio de energía en varios sectores del área de concesión. El tiempo aproximado sería de 1 hora, ¿no? Eso fue el día de ayer, esa noche precisamente, que vimos que esto estaba ocurriendo en distintos lugares del país. Como dice, por solidaridad, los unos tenían que cortarles, le cortaron de una vez a todos, ¿no? Y lo otro que está ocurriendo, que también causa preocupación, es que los conductores, los transportistas están viviendo momentos de terror en su trabajo, ¿no? Ayer detuvieron precisamente al secuestrador de un taxista. Ajá, sí. En el kilómetro 16,5 de la vía Daule, diagonal al portal de la Beata, uniformados del distrito Pascuales, a las 2:50 recuperaron el cabezal de placas XAI 394 y liberaron al conductor que había sido secuestrado cuando circulaba por la perimetral en Guayaquil. El coronel Víctor Molina Carrillo, jefe del distrito Pascuales, indicó que los uniformados recibieron la alerta desde el ECU 911 y les indicaron que el vehículo, un vehículo negro sin placas, con vidrios polarizados, con 4 ocupantes, estaba en actitud sospechosa. Así es, ¿y qué fue lo que pasó? Observaron a un sujeto bajarse del cabezal y subirse velozmente en el vehículo negro y al ver la presencia policial aceleraron la marcha, abandonaron el sector y se pudo detectar que 2 personas estaban forcejeando, como que la persona que estaba secuestrada, al ver que la policía estaba cerca, también intentó hacer algún gesto. Alguna maniobra para llamar la atención. Exactamente, Exacto. Y eso lo salva, ¿no? Tenía las manos atadas y los uniformados procedieron a la detención de Manuel Geraldo, y liberaron a Víctor Manuel Z., que vivió un momento de terror. Sí. Él se identificó como el conductor del automotor pesado, señalando que lo mantenían secuestrados, ¿no? Por versión del liberado, el aprehendido junto a otros 3 sujetos que se movilizaban en el vehículo negro, cerca de las 2 de la mañana lo interceptaron e inmovilizaron. Y este tipo de historias que son constantes han hecho que los transportistas demanden la militarización de las carreteras. Sí, así es. Luis Felipe Vizcaíno, que es el presidente de la Federación Nacional de Transporte
transporte pesado del Ecuador, advirtió que si dentro del plazo de 8 días el gobierno no responde a su pedido de militarizar las carreteras, se acogerán al derecho de resistencia. O sea, entendemos esto por movilizaciones, ¿no? El dirigente estimó que al menos 5 conductores al mes son asesinados producto de la delincuencia que se vive en el país. Es muchísimo. Asimismo, por el robo de mercaderías y vacunas, las pérdidas económicas ascenderían a $10 millones mensuales, Gaby, y la situación es muy compleja. Sí, así es, porque los voceros de gobierno con quienes ya se reunió esta federación, en esta semana no les dieron una respuesta puntual. Su único compromiso fue hablar con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para que él decida los planes de acción, ¿no? Sin embargo, el mandatario estará fuera del país, recordemos, ya empieza su viaje a Corea. Otro viaje más, o sea, no importa lo que pase en el país, él quiere ir bien viajado, ¿no? Anda con jet lag el señor, que no se entera de lo que está pasando en el país, ¿no? En medio de esta crisis social, política, económica de inseguridad, Lasso viajará una vez más, esta vez a Corea del Sur, donde permanecerá del 7 al 13 de octubre a fin de avanzar con un acuerdo comercial. 20 días antes, el presidente de la República se ausentó de Ecuador por 10 días para cumplir agenda en Estados Unidos. Y mientras tanto, Luis Felipe Vizcaíno de la Federación pide auxilio a nombre de los 250,000 camioneros que están en vilo porque la inseguridad se recrudece en las calles. Y esto se evidencia con el asesinato de más de 40 transportistas en lo que va solo de este año. La situación es crítica, como lo están narrando en las carreteras, especialmente en el viaducto que une Quevedo con Santo Domingo. Diariamente están siendo asaltados buses y camiones, y otro punto crítico son los puertos de Guayaquil, según contó el dirigente. En entrevista a un medio local, Vizcaíno contó que algunos conductores quedan heridos de bala, otros son golpeados y no pagan las vacunas. Por esa razón, las empresas se niegan a asegurar camiones y mercaderías. He conocido algunos testimonios cercanos que dicen: a Santo Domingo no voy, porque siempre suceden este tipo de hechos, y luego esto encarece cualquier servicio que pueda llegar o productos que puedan llegar a Santo Domingo. Sí, es verdad, dicen que ya no soportan más de esta situación, piden la militarización de las carreteras, y Vizcaíno dijo que si no hay condiciones para preservar la vida y la seguridad, van a convocar a las bases para realizar asambleas en las provincias y tomar medidas. Quién sabe que llamen también a paros o a manifestaciones, entonces estaremos atentos, pero es que piden auxilio, así es, así lo ha dicho Vizcaíno. O sea, literalmente es lo que dices, están pidiendo auxilio, y de la forma más desesperada posible les dicen, bueno, para que el presidente, hablen con el presidente. Yo no sé qué tanto puede hacer el presidente. No, por algo tiene sus delegados en cada ministerio, por algo ellos son los ejecutores también de los planes de acción, entonces no sabemos si es que esto de hablen con el presidente vaya sirva a funcionar. para algo, sí. Exacto. Mi Gaby, ya nos tenemos que despedir. Se nos quedan, bueno, ya lo trataron en Punto Noticias, el caso de los chicos de este colegio del Valle de los Chillos, que habrían realizado videos con inteligencia artificial, es decir, falsos, poniendo los rostros de sus compañeras, una agresión directa hacia ellas, y el Ministerio de Educación pues ya sacó un comunicado, o más bien la unidad educativa sacó un comunicado en el que dice que pues los chicos ya no están en el establecimiento, pero esto no es la respuesta contundente que se espera, porque además estos casos deben ser llevados a la Fiscalía. La Fiscalía debe atender y se debe generar conciencia de que esto es una agresión directa a las estudiantes, ¿no? Mi Gaby, muchísimas gracias. Gracias, mi Sofi, yo feliz siempre estar aquí con las Warmis, y nos veremos mañana con todos ustedes. Que tengan un lindo día y ¡viva la cumpleañera! ¡Que viva! Muchas gracias, mi Gaby. Un abrazo fuerte para todos ustedes.